Hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me da gusto verles. Gracias a Dios por poder estar hoy con ustedes. Me da gusto verte, Abraham, que estás por acá. Estuvimos orando por ti el jueves, nos dijeron que estabas un poco enfermo y me da gusto verte por acá. También a nuestra hermana Tere, que nos ha estado visitando, bienvenida. Y a todos los que están aquí constantes en la obra del Señor. Hoy muchos faltaron, hoy muchos salieron de vacaciones. A Rua también me da gusto verla, que ya no la había visto. Bienvenida, Rua. Y hoy muchos salieron de vacaciones. No sé si a ustedes les tocó, a mí todavía me tocó esa época cuando iba en la iglesia y avisábamos al pastor cuando faltábamos. Inclusive hasta permiso se le pedía. Sobre todo los servidores, hoy ya no nos importa eso, ¿eh? Ninguna autoridad nos importa hoy en día. A veces, pero qué bueno que están aquí. Eso quiere decir que el Señor los ha traído. Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 84, que bienaventurado el que tú atrajeres a ti para que habite en tus atrios, al que tú escogieres y atrajeres a ti. Y hoy nos atañe un tema, hermanos, importante. Les voy a pedir que vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Miqueas capítulo 6. También les voy a pedir que apaguen sus celulares, los pongan en vibrador para que no nos distraiga absolutamente nada. Apaguen sus celulares, pero no apaguen sus oídos, ni sus ojos, ni su corazón para la palabra que el Señor hoy trae para acá. Cuando tengan sus Biblias, ahí en el capítulo 4, vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra, capítulo 6 de Miqueas. Miqueas 6, vamos a leerlo cuando lo tengan para que yo sepa que lo han encontrado en sus espadas. Pónganse de pie. Los que no traigan Biblia y sí puedan leer, también allá mi hermana Ana María les puede proporcionar una Biblia. Si ya es la segunda vez la hermana Ana María, la segunda vez que pasan por Biblia, la hermana Ana María tiene el indicador de darle un bibliazo por olvidársele sus Biblias. No es cierto, pueden pasar con ella. Ahí tiene Biblias. Ya la tenemos todos ahí en Miqueas 6. Vamos a leer hasta el 15 solamente. Bueno, vamos a leerlo todo, que es hasta el 16. Voy a leer, los hombres leen, las mujeres leen el 1, mujeres las 2 y el versículo 2 y nos unimos en el 16. Hombres, los pares, pues, los versículos pares. Empiezan las mujeres. María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a las ciudades, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enblanquecer, hiriéndote, azotándote con charcas. Comerás y no te saciarás,
y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Juntos, porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. ¿No se sienten? Vamos a orar, mis hermanos. Señor Jesús, te doy gracias, muchas gracias porque tú has convocado a un pueblo que viene con gusto y con alegría a escuchar tu voz. Porque tu voz, Padre, es poderosa, es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Porque tu palabra dice ahí en el Salmo 19 que hace sabio al sencillo. Señor Jesús, que transforma los corazones. Yo te pido, Padre, que suplas todas mis deficiencias, Señor, al poder explicar. Que mi boca, que mi lengua declaren por el poder de tu Espíritu Santo y en consonancia con tu poderosa palabra tus verdades, Señor. Que solamente de mi boca, de mi mente salgan tus verdades, porque tu palabra es la única que puede transformar, guiar, Señor, a nuestras vidas. Te pido con todo mi corazón que podamos concentrarnos en tu palabra, Señor. Que si yo pongo paja en lo que voy a hablar, Señor, o algo que no tiene tanta importancia, mis hermanos puedan discernir y tomar lo mejor para sus corazones y sus vidas, Señor. Te ruego con todo mi ser y con todo mi corazón que hoy nos hables, Padre. Bendice también a mis hermanos que no están acá y dales hambre y sed de ti, Señor. Con todo mi corazón y con todo mi ser te lo pido y te lo ruego, mi Dios amado, que al salir de este lugar podamos decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Hoy voy a hablar acerca del capítulo 6 de Miqueas. Es un capítulo, Miqueas ustedes lo han estado ya estudiando, los hemos estado aquí estudiando por algunas semanas. Esta sería la 7ª semana, porque acuérdense que la primera semana fue sobre la introducción. Y si ustedes se dan cuenta, es una montaña de emociones lo que está pasando con el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cómo empezamos? Miqueas habla, es un agricultor que habla de parte de Dios. Acuérdense que él es contemporáneo, él es cuate de Isaías, ¿no? Para que cuando lean Isaías ustedes digan: está más o menos situado en el mismo tiempo, estaban denunciando lo mismo. Y Miqueas lo que hace es que en el capítulo 1 va a ir denunciando y diciendo: Dios tiene algo contra su pueblo. Eso es lo que habla Miqueas capítulo 1. En el capítulo 2, Dios demanda a las personas ricas que estaban ahí, les dice: es que ustedes han abusado de mi pueblo. Es que ustedes han abusado de mi pueblo, ustedes les han quitado, ustedes los han oprimido. A mi propio pueblo, a su propia gente los están oprimiendo. Entonces yo voy a traer a alguien que los oprima. Y en la historia eso se cumplió. Vinieron los asirios y capturaron a Israel. Capítulo 2, Dios está entonces en contra de las personas que tienen la posibilidad de amedrentar, de quitarle a aquellos que menos tienen, en el 2. En el capítulo 3, ahora va empieza a hablar contra los líderes religiosos y les dicen: ustedes han desviado a mi pueblo. No solamente es con aquellos que tienen el poder para oprimir, sino también con los líderes religiosos Dios les demanda. Y en el capítulo 4, como si hiciera un paréntesis, Dios les habla acerca de la misericordia. Les dice: sí los voy a oprimir, ustedes se merecen el castigo, pero también voy a tener misericordia de ustedes. En el capítulo 4. ¿Y se acuerdan que vimos 5 promesas de esperanza? Acerca de la justicia, la guía, la prosperidad de aquel que está en la playa con sus cocos. ¿Se acuerdan que vimos las promesas de prosperidad? Y en el capítulo 5, uno antes de también, ahí en medio de este juicio que Dios está entablando con su pueblo, en el capítulo 5 aparece algo que llaman los historiadores anacrónico, ¿no? O sea, que está fuera de tiempo. Y eso es que anuncia, 700 años antes de que viniera, anuncia la venida de Jesucristo. Es impresionante con qué precisión
El Espíritu Santo sopla sobre Miqueas y Miqueas lanza esa profecía en el versículo 5, capítulo 2, que dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Verso 4, Miqueas 5:4 dice: y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y la parte A del verso 5 dice: y este será nuestra paz. En todo el contexto de Miqueas, entonces Dios está entablando un juicio, lo dije la vez pasada con Miqueas 4, pero un juicio, les dije, Dios no hace acepción de personas en el amor y en la misericordia. Él trae de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, de toda preferencia política, de todo. Él no hace acepción de personas, de toda raza, de todo estatus, de todo tipo de salud. Él no hace acepción de personas. Pero también en su juicio, cuando vemos Miqueas 1, 2 y 3, en el juicio tampoco hace acepción de personas. Dios señala la maldad de los ricos, de los que están hasta arriba y oprimen, porque también hay ricos que no lo hacen. Pero de aquellos, también en el versículo 1, Dios demanda a la población, ¿se acuerdan que ha hecho sus lugares altos? Su idolatría, y también a los líderes religiosos. Es decir, Dios no hace acepción de personas en el juicio, en la misericordia, pero tampoco en el juicio. En el 5, ese paréntesis, y saltamos hoy al capítulo 6. Después de esa recapitulación, y vamos a entender este texto, mis hermanos, en el contexto de segundo libro de los Reyes, capítulo 21, si me ayudan en la pantalla. Dicen los comentaristas que este rey estaba allí, y es interesantísima la historia de este rey, Manasés. Segundo libro de los Reyes, capítulo 21. Vamos a leer del 1 al 17. Se los voy a leer para que no esté. Segundo libro de los Reyes 21. Del 1 al 17. Para que entendamos en qué contexto va a hablar Dios a través de Miqueas. Esto es lo que estaba pasando ahí en el pueblo. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. Dice el 2, ahí ya nos va perfilando las características de Manasés. Dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¿Sí recuerdan qué significa la palabra abominar? Y que era algo vomitivo, algo asqueroso para Dios. O sea, hizo cosas terribles. Verso 3. ¿Por qué hizo cosas terribles Manasés? Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares al diablo, a Baal, e hizo una imagen de la diosa Acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Es decir, leía su horóscopo diario. El 4, asimismo edificó altares en la casa de Jehová dentro del templo, lo que hizo Manasés, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. El 5, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. El verso 6 es terrible, vemos la decadencia, como un pecado va haciendo cada vez una bola de nieve, cada vez más grande. Verso 6, ¿qué hizo Manasés? Y pasó su hijo por fuego, es decir, lo sacrificó, lo quemó vivo. Y se dio a observar los tiempos y fue agorero, adivino. Instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. 7, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley de mi siervo Moisés les mando.
Verso 9, mas ellos no escucharon y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Es decir, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, sus hijos eran peor que las otras sociedades. ¡Qué terrible! Verso 10, habló pues Jehová por medio de sus siervos, los profetas, diciendo, ¿aquí de quién está hablando? De Isaías, de Miqueas. A través de ellos Dios habló, verso 11, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñarán ambos oídos, le zumbarán. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Es decir, va a haber juicio. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos. Y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Dice el 15, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día de sus padres que salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente. Y dice una palabra ahí, en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo de sangre. Además, su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Es decir, hermanos, estamos frente quizás a uno de los peores reyes que tuvo Israel, Manasés. Llegó, su maldad, su pecado fue escalando cada vez más. Empezó con algo pequeño, como lo es cada pecado que nosotros podemos cometer. El pecado cada vez te pide más y más y más y no te vas conformando, decía el pastor Ismael, y tristemente el pecado no es algo que nos gusta, es algo que nos reencanta, ¿no? Y cada vez te pide más y más y va absorbiendo tu tiempo y el pecado va absorbiendo tu mente y va absorbiendo todas tus energías. Y este era el contexto que estaba Israel pasando. Entonces, como pasa esto en Israel, el Señor ya trae pleito con su pueblo. El Señor ya trae una contienda con ellos. Y vamos a ver aquí en el capítulo 6 de Miqueas una secuencia dramática de eventos. Y vamos a imaginarnos que este capítulo 6, lo que leímos y vamos a ir explicando, se desarrolla en una atmósfera tensa, en una atmósfera pesada, en donde existe un juicio. ¿A alguien le ha tocado de aquí estar en un juicio? ¿No? Ojalá y no nos toque nunca estar, ¿no? Pero bueno, han visto películas en donde hacen juicios, ¿no? Y cómo es el ambiente ahí siempre tenso, siempre como muy irritable. Y vamos entonces a ver que este capítulo 6 es una continuación del juicio de Dios sobre su pueblo. Vamos a tener ahí como en las películas una parte acusadora, al acusado, un careo, el juez, los testigos, el delito, la acusación, las pruebas, el veredicto y la sentencia de Dios. En el verso ahí, Miqueas 6, verso 1 y 2, vamos a leerlo, dice así: oíd ahora lo que dice Jehová. Oíd, cuando dice esa palabra, es cuando lo llaman un oráculo. ¿Qué quiere decir un oráculo? En la antigua Grecia o en los tiempos antiguos, un oráculo era cuando ibas a decir tú algo sobre alguna predicción o sobre algo que iba a acontecer, empezabas con una palabra. Y esta palabra es esto que ya le ha explicado el pastor. Oíd, entended, ¿no? Es el oráculo para una profecía. Y dice, oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. ¿Qué dice ahí? El pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Entonces vemos aquí algo, hermanos, que pareciera como algo
inexplicable de parte de Dios es que Dios convoca, o a este juicio que está emitiendo contra su pueblo, convoca a la creación inanimada, ¿no? Ahí dice: las montañas, los collados son como montañas, también como cerros más pequeños. Dios convoca a la creación inanimada para escuchar el pleito entre Dios y su pueblo. Es muy interesante como toda la creación, de toda la creación que Él hizo, la única que se rebeló, ¿quién creen que fue? El hombre. El hombre fue el único que se rebeló, porque toda la creación, dice el Salmo 104, dice así: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, hablando de Dios, no será jamás removida. Con el abismo como vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión, ¿qué dice? Huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste un límite, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. ¿Qué quiere decir? Que la creación que hizo obedeció las órdenes de Dios. La única parte de la creación, la única especie de la creación que se rebeló. Estoy hablando de la terrestre, porque Satanás en el cielo se rebeló también, pero acá en la parte terrestre, de todas las especies que Dios creó, el único que se atrevió a desafiar al Señor con la desobediencia fue el hombre. Entonces Dios llama a la creación inanimada, y parece que esto es una declaración extraña. ¿Cómo es que convoca a los montes a actuar en defensa de Israel? Él sabe que los montes serán unos testigos mudos, porque no podrán alegar defendiendo a Israel, no podrán alzar en defensa del hombre quizás algún argumento. Pero los montes, aunque no pueden emitir un testimonio, van a ser un testigo presencial para observar la gravedad del pecado de Israel y la justicia de Dios. Esto el Señor ya lo ha hecho con regularidad. Es algo que en la Biblia podemos encontrar. Cómo Él llama a la creación a ser testigo. Dice Deuteronomio 30, 19 y 20. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. En Deuteronomio 30. Entonces imagínense, está por una parte, digamos que en un estrado del tribunal, está la parte acusada, que es el pueblo de Israel, Judea y Samaria. Y en otra parte está Dios, y como juez está fungiendo, y los testigos son los montes. Es un escenario hermoso, bueno, no hermoso, pero muy llamativo el que Dios nos presenta aquí. Pero ustedes que han visto esas películas de juicio, vamos a ir al versículo 3 que dice ahí: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Miqueas 6:3. ¿Cuál es la atmósfera? ¿Cómo se desarrolla en un juicio? ¿Todos están tranquilos? ¿Todos están como shalala, felices? ¿O cómo son los rostros en un juicio? Preocupados. ¿Qué más? Enojados con ira. Tenso. Así es el ambiente dentro de un juicio. ¿Por qué? Porque hay un ánimo de rivalidad, de confrontación entre el acusador y el acusado. Porque en ese momento son enemigos y lo que están ahí es queriendo ver quién gana, quién puede más, quién puede demostrar la inocencia o la culpabilidad del otro. Pero el Creador irrumpe con algo que pareciera fuera de lugar. Ahí en el verso 3 empieza con unas palabras que rompen todo ese contexto de tensión. ¿Qué dice en el verso 3 iniciando? Pueblo mío. ¿Cómo es posible que el Creador, que está enojado, está airado, hable con esas palabras a aquel culpable? Pueblo mío. Aquí podemos ver la misericordia de Dios, cómo Él reconoce que en su fin no es destruir a su pueblo, sino darles un castigo solamente.
un escarmiento por lo que han hecho. Pero él sigue reconociendo que hay una relación de un pacto con ellos. Que aunque son un puñado de hombres, de mujeres irreverentes, desobedientes, le pertenecen a él todavía. Qué maravillosa misericordia de Dios que ante un juicio él pueda emitir eso. Y dice la parte B del verso 3, una pregunta que Dios hace, dice: ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde: contra mí. Y cuando leemos este texto podemos leerlo de dos maneras. Podemos leerlo como en primer lugar, con un ánimo de tristeza, de súplica, como de ruego, o como dicen hoy, migajero, ¿no? Y leemos ¿qué te he hecho, pueblo de Israel? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Esa es una forma en que podemos leer nosotros esa pregunta. Pero también podemos leerlo como un reclamo, como enojo y como ira. ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado, pueblo de Israel? Responde contra mí, defiéndete. ¿Qué mal te he hecho? Quizás por un momento el acusado quedó pasmado y sin poder replicar y contestar lo que Dios había hecho. ¿Por qué ellos se habían ofendido contra Dios? ¿Por qué no querían reconocerlo? ¿Por qué lo rechazaban? Y esa era la pregunta y el reclamo de Dios. Y vamos al verso 4, vamos a ver cómo Dios recuerda la gracia. Dice el verso 4, el recuerdo de la gracia. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, o sea, decir, donde eran esclavos. Te redimí, es decir, te compré, te salvé, te liberé y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Verso 5. Pueblo mío, otra vez, acuérdate ahora que aconsejó a Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Entonces, el Señor en este versículo, sobre todo en el 4, le va a decir a su pueblo: yo te hice una pregunta, pueblo acusado, pueblo mío que te estoy acusando, te hice una pregunta, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho para que tú respondas a mí contra mí? ¿Qué te he hecho para que tú te enojes, para que tú me desobedezcas? ¿Qué te he hecho, Israel? Y te pregunta cada uno de ustedes: ¿qué te he hecho? ¿Por qué te enojas contra Dios? ¿Y qué contesta en el verso 4? Es fabuloso. Va a decir el Señor: Israel, yo te voy a contar, te voy a recordar lo que he hecho. Quebranté el poder del faraón enviando las 10 plagas de Israel. Les di dirección y protección en el camino. Por la mañana o por la noche, una columna de fuego para darles luz y seguridad. Por el día, una nube para guiarlos y protegerlos del calor. ¿Qué les he hecho? Los alimenté cada mañana con el maná para que no tuvieran hambre. ¿Qué les he hecho? Hice brotar agua de la roca seca en un desierto para saciar tu sed. ¿Qué te he hecho, Israel, para que me desafíes? Les di líderes fieles como a Moisés y a Aarón y a María para guiar a las mujeres. Abrí el mar rojo para que cruzaran en seco y destruí a los que los perseguían. ¿Qué te he hecho, Israel, para que ahora tú te enojes contra mí si yo les di la victoria sobre sus enemigos en el camino? ¿Qué he hecho? Los hice habitar y mi gloria estuvo con ustedes en el tabernáculo para que supieran que nunca estuvieron solos. Es fantástico porque el Señor les responde y los cachetea con guante blanco. Les dice, quizás ellos iban a hablar en contra de Dios y decir: es que tú nos has hecho. Pero cuando Él les recuerda lo que realmente ha hecho, no queda más que callarte. No queda más que agachar la cabeza y decir: es cierto, Señor, lo que tú has hecho. Dice R.C. Sproul: la memoria de la gracia pasada, cuando tú recuerdas cómo Dios te ha llevado, te ha guiado, te ha protegido, dice él, la memoria de la gracia pasada es el fundamento para la obediencia presente. Qué forma tan maravillosa de contestarles el Señor. Verso 6 y 7. Ante esta pregunta abrasadora que yo digo, mejor yo me hubiera quedado callado y no respondido nada, el pueblo de Israel sigue obstinado como nosotros.
¿Y qué dice? Vamos a leer el 6, el 7, donde dice Israel, pues bueno, ya perdí, pero ¿con qué lo solucionamos? Versos 6 y 7, Israel va a proponerle a Dios una falsa solución como para quedar en paz. Versos 6 y 7, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y hay una característica aquí en cada una de las cosas. Al sentirse acorralado el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y sin otra escapatoria para nadie, los montes no están ayudándolos mucho. Y dicen, ¿qué hago? Vamos a negociar, Señor. ¿Cómo podemos resolver esto? Pero Dios no se deja sobornar por nada, ni impresionar por nada. Él no es un juez corrupto. Y ellos dicen, bueno, vamos a resolverlo de esta manera. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta en cada una de las cosas que ellos dicen, ¿cómo puedo agradarte? Se trata de dar cosas, de hacer rituales. Pero nunca dicen, me voy a arrepentir y a cambiar lo que estoy haciendo. Ellos dicen, te voy a dar sacrificios, y cada vez van aumentando. Primero dice, ¿cómo me presentaré ante Él con holocaustos y con becerros de un año? No, otro a lo mejor por ahí en Israel dijo, no, mejor ¿se agradará Jehová si llevamos millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito, mejor doy a mi hijo en vez de arrepentirme antes que arrepentirme. Pero hay una cosa, hermanos, acá. Ellos están proponiendo soluciones para calmar la ira de Dios. Ellos están proponiendo tratar de sobornar, pero la idea es como nosotros cuando venimos ante el Señor y le preguntamos algo. ¿Por qué? Porque ellos sabían de antemano que Dios o qué les había demandado Dios. Esto era parte, pero esto no demostraba lo que Dios quería. Dios ya les había dicho lo que Él demandaba de ellos. ¿Por qué me ofreces cosas que yo no te he dicho? Y es como nosotros, ¿en qué sentido, mis hermanos? A veces le decimos, Señor, ¿por qué estoy enfermo? ¿Acaso querrás que cuide mi cuerpo, no comiendo tantas chucherías o cosas malas? ¿Acaso querrás? ¿Cuál es la respuesta? Pues sí, tú lo sabes, es obvio. Señor, ¿acaso quieres que te sirva en la iglesia, en ese ministerio o en algún ministerio? Claro, Dios te llamó a servir. La respuesta es obvia. ¿Por qué preguntamos eso? ¿Quieres que comparta el evangelio en mi trabajo, en mi escuela? ¿Qué creen? Pues no, ni siquiera tenemos que preguntar, sabemos. Dios, ¿tú te agradas de que me congregue cada que abren las puertas de la iglesia? ¿Te agradará eso? ¿Será, Dios, que que veas bien o con buenos ojos, que yo lea y ore todos los días? Dios, ¿querrás que cierre mi boca a mi imprudencia y a mis malas palabrotas? ¿Acaso lo querrás tú, Dios? Dios, ¿tú deseas que corrija a mi hijo cuando se porta mal? Dios, este novio o este pretendiente inconverso, ¿acaso crees que él me conviene? ¿Ven cómo es de absurdo lo que quería hacer el pueblo de Israel y lo que nosotros hacemos delante de Dios a veces? Le decimos y le ofrecemos como si nosotros tuviéramos la solución. En ese sentido nos parecemos al pueblo de Israel, con preguntas obvias. Decía Steve Lawson una frase que a mí me encanta, que dice, en muchas ocasiones la Biblia no es difícil de entender, sino de aceptar. Eso sí es complicado. Verso 8, va a decir Dios, eso no me interesa. Va a decir el verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, 3 cosas. Y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este es un principio que desde el inicio hasta el fin de la Escritura resuena. Se va a repetir muchas veces este principio acerca de la obediencia y acerca del corazón.
Si me ayuda en la pantalla, primer libro de Samuel 15:22. Dice así, y Samuel dijo: si complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, como es un acto de adoración, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Después lo vemos también el Salmo 51, 16 y 17. Salmo 51, 16 y 17. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Y en palabras de nuestro Salvador en Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y esto es lo que Dios demanda. Decía Spurgeon que estas tres cosas, la justicia, la misericordia y humillarse delante de Dios, son una extensión y un resumen de los 10 mandamientos. Aquí se condensa todo eso. ¿Qué es el hacer justicia, mi hermano? El hacer justicia es practicar, es dar a cada quien el tiempo, el amor, el dinero, el esfuerzo y la dedicación que cada quien se merezca o le pertenezca. Tú dime cuánto tiempo y cuánto dinero inviertes en alguna cosa y en tus cosas, y te diré qué es lo que más te importa a ti. La palabra de Dios, hay una máxima que dice así: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. En donde más inviertes tiempo, en donde más inviertes energías, en donde más inviertes tu dedicación, tu esfuerzo, tu mente, tus pensamientos, allí está tu tesoro, ahí está tu Dios. Y cada uno pensémoslo en nuestros casos. ¿En dónde invierto más tiempo? ¿En dónde invierto más dinero? Entonces, hacer justicia, les repito, es dar a cada quien el tiempo, el amor, el dinero, el esfuerzo, la dedicación que cada quien se merezca. En todos lados, en tu hogar, en el trabajo y sobre todo a tus hermanos en la fe, porque de esa manera se lo demuestras a Dios. Ese es hacer justicia. También el Señor lo que demanda, le está diciendo a Israel: a mí no me importa que me traigas 1000 becerros. A mí no me importa que me traigas aquí tantos sacrificios. Quiero tu corazón, tu arrepentimiento, que hagas justicia. También dice que ames la misericordia. ¿Y qué es la misericordia, mis hermanos? ¿Qué es la misericordia? Algo así exactamente, es como una definición muy grande, no podríamos saber varias, pero la misericordia de una forma directa es compadecerse de los sufrimientos ajenos. Cuando tú eres movido a compadecerte, a actuar sobre alguien que está sufriendo. Y nosotros lo hemos visto aquí con los matrimonios, en el amor de Cristo, cómo la palabra amar tiene que ver para nosotros con ¿qué? Con una decisión. Para nosotros amar no son las maripositas, no es ese sentimiento bonito. Para nosotros amar es una decisión. Y casi siempre el amar implica algo. ¿Qué implica? Sacrificio. Siempre el amor, y ustedes lean 1 Corintios 13 y van a ver que el sacrificio es una parte fundamental en el amor. Entonces, amar la justicia, escuchen, es tomar la decisión de compadecerte de tu prójimo.
en especial de tu familia, como Dios lo ha demandado, de tu familia en primer lugar, pero también en tus hermanos en la fe. ¿Cuándo fue la última vez que oraste sin alguien que te lo pidieran, por algún hermano? Sin que nadie te lo haya pedido, tú hayas orado. Tú piénsalo. O dime cuándo fue la última vez que le marcaste a un hermano que no vino para saber cómo estaba. Todos somos confrontados ahí. Bueno, ya no hablemos entonces cuándo fue la última vez que lo visitaste o dimos alguna ofrenda de amor. Creo que no sé cuándo nos acordemos acerca de eso. Eso es amar la misericordia, tomar la decisión de compadecernos de los demás. Y la otra cosa que Dios demanda a su pueblo es, dice, humillarte ante tu Dios. ¿Y qué es humillarse ante Dios? Es reconocer quién es Él. Y a la vez que reconocemos quién Él es, sabemos quiénes somos nosotros. Es reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Creador y barro. Es humillarte delante de Dios, es reconocerlo, es decir, saber y vivir con la consigna de que nada podemos, nada somos y nada tenemos sin Dios. Es decir, como decía Asaf, ahí en el Salmo 73 que tengo, fuera de ti nada deseo. Es reconocerlo, humillarse delante de Dios, es la actitud de Juan 15:5. ¿Se acuerdan de ese texto? Juan 15:5, si me ayudan en la pantalla. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y reconocer y humillarse delante de Dios es esta frase, la última. Porque separados de mí, nada puedes hacer. Eso es reconocer a Dios, humillarte. Dice el Salmo también 115, y cantamos hace rato a ti la gloria, y dice el Salmo 115, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Verso 9 y 12, Dios así como les recordó la gracia, así como les recordó todo lo que Él había hecho para sacarlos del desierto, ahora les va a decir, ¿saben cuál es tu delito? ¿Sabes? Te voy a recordar de nuevo, ya lo he hecho y te lo voy a recordar. Se los voy a dar en la Nueva Traducción Viviente del verso 9 al 12. Miqueas 6, del 9 al 12, en la Nueva Traducción Viviente se lee así. Si son sabios, teman al Señor. Su voz llama a todos en Jerusalén. Los ejércitos de destrucción se acercan. El Señor los envía. ¿Qué puedo decir de las casas de los perversos que se llenaron de riquezas obtenidas con estafa? ¿Qué de la práctica repugnante de pesar el grano con medidas falsas? ¿Cómo podré tolerar a tus mercaderes que usan balanzas y pesas adúlteras? Los ricos entre ustedes llegaron a tener mucho dinero mediante la extorsión y la violencia. Tus habitantes están tan acostumbrados a mentir que su lengua ya no puede decir la verdad. Ese era el delito porque Dios estaba juzgándolos y los delitos que Dios denunció desde el principio. Verso 13 al 15. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungerás con el aceite y mosto, mas no beberás el vino. ¿Saben una cosa, mis hermanos? ¿O cuántos saben que Dios es un experto en perdonar? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que Dios es un experto en amar? ¿Cuántos lo saben? En ser bueno, en ser misericordioso, en ser santos. ¿Cuántos saben y conocen a ese Dios? ¿Cuántos han leído de ese? Amén. Pero ¿cuántos saben que nuestro Dios es un experto en castigar también? Dice un hermano de acá, una frase que siempre la voy a recordar, dice, Dios sabe qué temperatura necesitamos cada uno para alinearnos a su voluntad. Es frase de mi hermano Gerardo.
Y aquí es que la verdad es que Dios sabe cómo castigar, en dónde le duele a la persona. Este es como el mito, dice comerás y no te saciarás. Es como el mito griego de Sísifo. ¿Se acuerdan? ¿Alguien ha leído ese mito, el de Sísifo? Bueno, el mito griego de Sísifo dice que Sísifo era un rey astuto, muy famoso por engañar. Y burló así, engañándose, siendo astuto, burló a varios dioses, desafió a la muerte y creyó que podía controlar su destino y todo lo que él le pasara. Él era arrogante y sentía que él las podía todas. Pero a su astucia se convirtió en una condena, porque como castigo de haber desafiado a los dioses griegos, este es un mito, es para hacernos comprender, no vayan a decir, es que el hermano está predicando mitos, pero como castigo, los dioses lo sentenciaron a una tarea eterna. Y esa tarea eterna era empujar una roca en forma de disco desde la base hasta la cima de una montaña. Esa era su tarea. Los dioses lo castigaron y entonces él empujaba con gran esfuerzo la rueda muy pesada hasta que llegaba. Y después, ¿qué creen? La rueda se vencía y volvía a bajar. Y otra vez Sísifo. Y ese es su castigo por la eternidad. Día tras día, esfuerzo tras esfuerzo, sin descanso, sin victoria, su vida se convirtió en un ciclo interminable de frustración. Ese es lo que Dios dice en este texto, este castigo. También hay otro mito griego, Erixitón. Ese es un mito en donde él era un rey también muy arrogante y cegado por su ambición. Un día decidió cortar un árbol sagrado que era dedicado a una diosa Deméter. Él no le importaron las advertencias, le dijeron casi como en la Biblia, no puedes comer de ese fruto, cortar ese árbol, pero a él no le importó y entonces con su hacha derribó ese árbol. No respetó ni nada, ni tuvo temor de los dioses griegos, de esos dioses griegos. Entonces una diosa ofendida no lo destruyó, no lo consumió ni con espada, pero le dio un castigo peor, un hambre insaciable. Desde ese momento, Erixitón comía sin parar. Devastó todo, era un hombre rico, era un rey, entonces se acabó sus graneros, vendió sus riquezas y se comió todo lo que él tenía. Pero el vacío seguía creciendo. Y cuando no quedó nada, su desesperación lo llevó a lo impensable. Se empezó a comer él mismo. ¿Por qué les digo, hermanos, que este castigo que Dios sabe castigar? Porque al igual que estos mitos, lo que Dios hace es una sentencia terrible para su pueblo. Él no les está diciendo a su pueblo que ellos no van a tener abundancia, que no van a tener prosperidad, que no van a tener riquezas. Estas cosas quizás las podían encontrar el pueblo. Lo que les está diciendo que es que aunque las tengan, no van a poder aprovecharlas. No van a poder saciarse de ellas. Y eso es mucho, mucho peor. Imagínate tener aquí enfrente algo que anhelas tanto, que necesitas y que no puedes sacar provecho de ello. Ese es un terrible tormento. Y es lo que les dijo Dios ahí en el verso 14, comerás y no te saciarás. Verso 15, sembrarás, mas no segarás. Porque ¿qué creen, hermanos? Que con mucho o con poco, disfrutar de los bienes que tenemos es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Y podemos leer el libro de Proverbios, cómo está lleno de esto. Dice el libro de Eclesiastés 6:2. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Es decir, aún lo que podemos disfrutar, reír, estar bien, Dios da el poder. Qué terrible castigo para el pueblo de Israel. Iban a ser asolados, pero también iban a tener siempre un vacío, una sed que no iban a poder apagar con nada. Aunque tuvieran el bien ahí, su sed espiritual también, Dios se había alejado de ellos. Y aunque ellos necesitaban a Dios, Dios no iba a saciar en ese momento la sed que ellos tenían.
Y por último, mis hermanos, quiero terminar con esto. Quiero dejarles dos textos y una reflexión acerca de lo que vimos ahí en el pasaje que yo nombré, el recuento de la gracia, que está allí en el 6:4, cuando les recuerda lo que hizo por ellos. Dice ahí la primera carta de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál sería el fin principal de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y déjenme decirles que tristemente para este versículo, o afortunadamente, esta es la casa de Dios. Nosotros somos el Israel espiritual de Dios, el pueblo, sus hijos, como les llamó en el verso 3, el pueblo suyo. Salud, salud. El otro texto hasta ahí esa idea, nosotros somos el Israel espiritual, y dice la Biblia que el juicio empieza por la casa de Dios. Y luego los quiero llevar ahí, primera carta de Corintios 10, del 1 al 6. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Es decir, aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les va a recordar también la gracia que tuvieron. Y dice el verso 2, primera de Corintios 10:2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de quién? De la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y el verso 6, porque esto aplica para nosotros. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En el sentido de Miqueas capítulo 6, la demanda de Dios en este juicio de Dios para su pueblo. Quizás hoy, hermano mío, algún momento en esta semana, en el último mes o hoy mismo, levantaste tu puño de enojo contra Dios. Quisiste solucionar las cosas a tu manera. Y en tu corazón se halló ira, algo de amargura, de reclamo. En medio de ese dolor o de ese reclamo por tu situación personal, por tu matrimonio, tu trabajo, tu economía, por tu salud. Quizás tu corazón se enfureció y levantaste el puño y dijiste: tú no existes y tú no estás conmigo, o fuiste indiferente a su palabra. Pero tal vez lo hiciste sabiendo, quizás, no digo que en todos los casos, pero tal vez lo hiciste y quieres dejar a un lado, pero sabes que en lo más profundo de tu corazón el origen de ese sufrimiento ha sido tu propio pecado. Y hoy Él trae a la memoria lo que Él ha hecho por ti. Dio su vida en la cruz para perdonar los pecados y reconciliarte con el Padre. Te redimió con su sangre pagando el precio completo de tu salvación. Resucitó al tercer día para darte esperanza venciendo a la muerte, para darnos vida eterna. Envió a su Santo Espíritu para consolarnos, guiarnos y darnos poder. Te adoptó como hijo suyo, haciéndote heredero de todas sus promesas. Te dio paz verdadera, no como la que da el mundo, sino la que Él da en el corazón. Te concedió autoridad espiritual para vencer el pecado y resistir al enemigo. Preparó un lugar para ti en la casa de tu Padre para que estés con Él. Te dejó su palabra para que tengas luz, dirección y verdad en todo tiempo, e intercede por ti continuamente ante el Padre. El Señor te dice: ¿qué te he hecho, hijo mío, si solo te he tratado con misericordia? Que Dios les bendiga, mis hermanos.